En el extenso y árido paisaje de Coyame, Chihuahua, donde el silencio del desierto solo es interrumpido por el murmullo del viento y, ocasionalmente, el sonido ensordecedor de las balas, ocurrió uno de los enfrentamientos más brutales que ha visto la región. A estas alturas, Coyame ya no es un simple punto en el mapa, sino un campo de batalla permanente en una guerra territorial donde la única constante es la violencia. El 11 de diciembre de 2024, videos filtrados y testimonios locales revelaron un enfrentamiento directo entre dos poderosas facciones del crimen organizado: la Malliza, vinculada al cártel de Sinaloa, y la Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Lo que algunos podrían considerar un simple ajuste de cuentas se transformó en un enfrentamiento de proporciones casi bélicas. Los reportes hablaban de una auténtica escena de guerra. Los videos mostraban vehículos completamente perforados por balas, cuerpos abandonados en la parte trasera de camionetas y el sonido inconfundible de rifles automáticos, intercalados con el imponente estruendo del Barrett 50, un rifle capaz de atravesar blindajes y destruir vehículos militares. En cualquier otro lugar del mundo, estas imágenes podrían haber sido sacadas de un documental sobre conflictos armados en el Medio Oriente. Pero aquí, es solo otro día en Chihuahua, donde la vida y la muerte se juegan al azar y el destino de una región se decide con ráfagas de plomo. Coyame no es solo una región desértica perdida en el norte de México. Es un punto estratégico clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su ubicación cercana a la frontera y sus rutas escasamente vigiladas la convierten en un premio codiciado por cualquier grupo criminal que desee controlar el paso de cargamentos millonarios de drogas, armas e incluso personas. Aquí, la violencia no es casualidad, es un modelo de negocios. Para los cárteles, Coyame es una pieza central en el tablero del narcotráfico. Controlar estas rutas significa acceso directo al mercado estadounidense y, por ende, millones de dólares en ganancias ilícitas. La batalla por Coyame es mucho más que un enfrentamiento territorial. Es una guerra comercial armada donde los contratos se firman con sangre. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraban la devastación que dejó el enfrentamiento. Vehículos baleados, algunos completamente destruidos, otros abandonados con sus puertas abiertas como si sus ocupantes hubieran intentado escapar en el último momento, y no lo lograron. El desierto se convirtió en una galería macabra, donde los casquillos brillaban bajo el sol como piezas de un museo de la barbarie humana. En uno de los videos más impactantes, se observa el cuerpo sin vida de un hombre tirado en la parte trasera de una camioneta, aparentemente abandonado a su suerte, sin rastro de ayuda, sin autoridades. Solo la brutal realidad de un lugar donde la ley dejó de existir hace mucho tiempo. Las marcas de balas en los vehículos no eran simples perforaciones, eran testimonios metálicos de un enfrentamiento librado sin reglas, sin límites y aparentemente sin consecuencias. Para los residentes de Coyame, estas imágenes no son impactantes ni sorprendentes. Son solo un recordatorio más de que la guerra sigue, mientras ellos tratan de sobrevivir un día más. Lo más inquietante de esta historia no es la magnitud del enfrentamiento ni el poder de fuego desplegado. Es la ausencia total de las autoridades. Ni la Policía Estatal, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército se presentaron durante el enfrentamiento, a pesar de que los disparos podían escucharse a kilómetros de distancia. Cuando finalmente las autoridades emitieron un comunicado, lo único que ofrecieron fue una explicación tan inverosímil como predecible. Las imágenes no son actuales, el enfrentamiento ocurrió semanas atrás. Una excusa que sonó tan vacía como las calles de Coyame después de una balacera. En una región donde los cárteles actúan con total impunidad, las autoridades parecen limitarse a tomar notas para sus futuros comunicados de prensa, siempre a destiempo y siempre llenos de excusas vagas. En este juego mortal, el Estado se convierte en un espectador pasivo que observa desde la distancia, como si los enfrentamientos fueran fenómenos meteorológicos inevitables. Coyame es mucho más que un escenario de guerra. Es el reflejo de una realidad que parece imposible de cambiar. Un lugar donde los enfrentamientos entre cárteles se han vuelto tan comunes como el amanecer, y donde los habitantes sobreviven no por la protección del Estado, sino por una mezcla de suerte y resignación. Los miembros de la Línea no son simples sicarios, son soldados del crimen, entrenados para dominar y controlar territorios estratégicos. Usan tácticas que van desde ataques directos hasta masacres planeadas con precisión militar. Su historial está manchado con decenas de enfrentamientos contra grupos rivales, policías e incluso el ejército mexicano.
Su misión es clara: proteger los intereses del cártel de Juárez, mantener el control de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos y destruir a cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. Y cuando decimos destruir, lo decimos literalmente. Sus ataques son tan espectaculares como aterradores, con un sello característico: no dejan sobrevivientes. En el enfrentamiento de Coyame, su intención era la misma de siempre: aplastar cualquier resistencia y enviar un mensaje tan claro como el sonido de un fusil automático disparando al amanecer. Por otro lado, tenemos a La Malliza, un grupo ligado directamente a Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más longevos y astutos de la historia del narcotráfico. A diferencia de La Línea, cuya brutalidad es más evidente que un rastro de balas en el asfalto, La Malliza prefiere operar con sigilo y estrategia, aunque también sabe desplegar su arsenal cuando es necesario. La Malliza es una de las piezas clave dentro del cártel de Sinaloa, encargada de asegurar rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En los últimos años, su expansión hacia el norte de Chihuahua ha sido imparable, consolidándose como un actor dominante en un terreno cada vez más disputado. Pero no te dejes engañar por su enfoque estratégico. Su historial de violencia no es menos aterrador. Sus operaciones suelen ser quirúrgicas, diseñadas para maximizar el impacto con el menor ruido posible, a menos que estén enfrentándose directamente con un enemigo tan brutal como La Línea. Y ese fue el caso en Coyame, una lucha por control absoluto, donde la discreción quedó enterrada junto con los cuerpos de sus enemigos. Lo más perturbador de esta guerra entre La Malliza y La Línea es que no se trata de una simple disputa territorial. Es una batalla corporativa, solo que los contratos se firman con armas automáticas y el mercado se controla a base de terror. Ambos grupos buscan lo mismo: controlar rutas estratégicas que conectan Chihuahua con Texas, la puerta dorada hacia el mercado de drogas más lucrativo del mundo. Coyame es solo una ficha más en este tablero sangriento, pero una ficha que ambos cárteles están decididos a mantener. Cada enfrentamiento es una declaración de intenciones, un comunicado oficial del bajo mundo en el que las balas son más elocuentes que cualquier comunicado de prensa. Y en esta guerra no hay lugar para la diplomacia. La verdadera magnitud de este enfrentamiento radica en su impunidad total. Estos grupos operan como ejércitos privados, con financiamiento multimillonario y acceso a armamento digno de un conflicto internacional. El Barrett 150, visto en videos del enfrentamiento, es solo un ejemplo del nivel de poder de fuego que despliegan. Mientras el Estado se limita a investigar los hechos, estos grupos continúan operando con la misma libertad que una empresa multinacional en un mercado sin regulación. La diferencia es que sus juntas directivas se celebran en medio de enfrentamientos armados, y los despidos son definitivos. En este juego mortal no hay final predecible ni esperanza de tregua. La Línea y La Malliza continuarán su lucha mientras haya millones de dólares en juego, y mientras el Estado siga funcionando como un espectador pasivo. Mientras tanto, los habitantes de Coyame seguirán despertando cada mañana preguntándose si hoy será el día en que los disparos vuelvan a resonar en el desierto, recordándoles que, en esta parte del mundo, el poder se mide en cartuchos vacíos y territorios ganados con sangre. Cuando se habla de enfrentamientos entre cárteles en México, es fácil imaginar tiroteos improvisados con pistolas comunes y viejos rifles de caza. Pero los enfrentamientos en Coyame, Chihuahua, demuestran una realidad mucho más preocupante. Una guerra de facto donde las armas utilizadas son dignas de un conflicto militar internacional, no de un simple ajuste de cuentas entre delincuentes. El arsenal desplegado por La Malliza y La Línea en este enfrentamiento fue un catálogo de muerte itinerante, con una variedad de armamento que haría que cualquier traficante de armas de Europa del Este se sintiera orgulloso. Desde rifles de asalto AK-47 y AR-15, hasta la imponente presencia del Barrett 150, un arma que no debería estar en manos de civiles, pero que aquí parece ser tan común como una llave de cruz. Si hay un arma que simboliza el poder destructivo desatado en este enfrentamiento, es el Barrett M82 calibre 150, un rifle antimaterial diseñado para derribar aeronaves ligeras, destruir vehículos blindados y perforar paredes de concreto. En el mundo criminal mexicano, es más que un arma, es un símbolo de poder absoluto. Ver este rifle en acción no es solo un dato impactante, es un símbolo de guerra moderna en un territorio sin control estatal. La Línea y La Malliza no solo están armados, están equipados como ejércitos irregulares capaces de tomar ciudades enteras. Y en algunos casos ya lo han hecho.
Los videos filtrados desde Coyame mostraban disparos que no dejaban lugar a dudas. Se estaban utilizando rifles de fuego pesado, capaces de pulverizar vehículos blindados y atravesar protecciones policiales con la misma facilidad con la que un cuchillo corta papel mojado. Por supuesto, el Barrett no es un arma que se compre en una tienda común. Cuesta decenas de miles de dólares y solo llega a México a través de redes de tráfico internacional de armas, principalmente desde Estados Unidos. Su mera presencia en un enfrentamiento criminal es una declaración de guerra que debería haber activado alarmas en los más altos niveles de seguridad nacional. Pero, como ya sabemos, no fue así. Otro elemento inquietante del enfrentamiento fue el uso de vehículos modificados que parecían sacados de una película de apocalipsis post-nuclear. Conocidos como monstruos o narcotanques, estos vehículos son camionetas y SUVs reforzadas con placas de acero, cristales blindados y defensas improvisadas que convierten cualquier camioneta familiar en una fortaleza móvil. Estos vehículos blindados no son una novedad en el narcotráfico, pero el nivel de modificación visto en Coyame revela una infraestructura logística y financiera alarmante. Algunos estaban equipados con torretas, escotillas para francotiradores y compartimentos secretos para almacenar armas y municiones. Aquí, la creatividad y la muerte trabajan juntas. Donde un fabricante de autos ve un SUV convencional, los mecánicos del crimen organizado ven un vehículo de combate personalizable, diseñado para resistir enfrentamientos prolongados con fuerzas del orden. Si es que estas últimas deciden aparecer, cosa que rara vez sucede. Por supuesto, no faltaron los clásicos de siempre, AK-47, AR-15 y una variedad de fusiles de asalto automáticos, todos listos para disparar ráfagas letales. Estas armas son tan comunes en los enfrentamientos del crimen organizado en México que casi podríamos considerarlas parte del equipo estándar del cártel promedio. Mientras tanto, los ciudadanos comunes apenas logran registrar una escopeta para caza deportiva después de meses de trámites. Pero en el mundo del crimen organizado, estos rifles llegan en cargamentos ilegales más rápido que una pizza en una noche ocupada. El detalle más aterrador es la cantidad de municiones utilizadas. Los enfrentamientos en Coyame duraron horas, lo que sugiere que ambos grupos estaban bien abastecidos y listos para una guerra prolongada. Esto no es posible sin una logística compleja, digna de cualquier ejército regular. Alguien se está encargando de importar, distribuir y asegurar que cada cártel reciba un flujo constante de armas y municiones. En pocas palabras, hay una cadena de suministro armamentística operando sin interrupciones ni restricciones. La verdadera tragedia de este enfrentamiento no es solo el poder de fuego desplegado, sino la ausencia total del Estado mexicano. Las autoridades no intervinieron, ni siquiera cuando los disparos se escuchaban a kilómetros de distancia. Si este tipo de poder de fuego puede desplegarse sin respuesta en un lugar tan estratégico como Coyame, ¿qué esperanza tienen las comunidades más pequeñas? Los cárteles no son solo organizaciones criminales, son ejércitos modernos con estrategias de guerra bien definidas. En cualquier otro país, un enfrentamiento como el de Coyame sería considerado un conflicto armado interno, con intervención militar inmediata. Pero en México, parece ser solo otro día en la interminable guerra contra el narcotráfico. Las armas utilizadas no solo son herramientas de muerte, son símbolos de un Estado ausente, de un sistema donde el crimen organizado no solo desafía la autoridad, la reemplaza. Si un árbol cae en el bosque y nadie está ahí para escucharlo, ¿hizo algún ruido? Ahora, si un enfrentamiento armado con armas de guerra ocurre en Coyame, Chihuahua, y la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército no aparecen, ¿realmente sucedió? Para las autoridades mexicanas, la respuesta es un rotundo no. Cuando los videos de la brutal balacera entre La Malliza y La Línea comenzaron a circular en redes sociales, la reacción oficial no fue una intervención urgente ni una conferencia de prensa llena de promesas vacías. Fue un simple «no es reciente», como si esa aclaración hiciera que los disparos grabados y los cuerpos abandonados en camionetas desaparecieran mágicamente. Los enfrentamientos ocurrieron el 11 de diciembre de 2024, según reportes locales y múltiples publicaciones en redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado fue clara. El video es antiguo. Según ellos, las imágenes habrían sido grabadas semanas atrás, como si la antigüedad de los disparos restara gravedad al hecho de que una guerra no oficial se libró en pleno territorio nacional sin la más mínima intervención del Estado. Quizás pensaban que, como un producto en descuento, la violencia también tiene fecha de caducidad.
Es como si el problema desapareciera una vez que pasa cierto tiempo. Tal vez la próxima vez que los cárteles libren una batalla campal, deberían incluir un estampado de fecha de vencimiento para ayudar a las autoridades a decidir cuándo prestar atención. Coyame es un punto estratégico vital, una ruta clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Es una tierra sin ley donde los enfrentamientos entre cárteles son tan frecuentes como las tormentas de arena, y los disparos son parte de la banda sonora diaria. Sin embargo, a pesar de su importancia, ningún operativo militar ni policial se desplegó mientras las balas volaban por el aire. No hubo patrullas, helicópteros ni retenes de seguridad. La única autoridad presente fue la ley del más fuerte. La Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de Defensa parecían estar de vacaciones colectivas, dejando a la población civil atrapada entre dos bandos armados hasta los dientes. Los únicos que investigaron fueron los propios habitantes, grabando videos y compartiéndolos en redes sociales como si fueran periodistas de guerra improvisados. La falta de intervención gubernamental no es solo un descuido, es una política no oficial que parece aplicarse con preocupante regularidad. El silencio estatal es casi tan ensordecedor como el sonido de los rifles automáticos, y deja en claro que ciertas regiones de México han sido abandonadas a su suerte. ¿Por qué no intervinieron las autoridades? Las razones oficiales fueron tan predecibles como inútiles. Falta de recursos. Esperamos confirmación. La seguridad de nuestros elementos es prioridad. Pero detrás de estas excusas genéricas está la realidad incómoda. En zonas como Coyame, el Estado ha perdido su soberanía. Los habitantes de la región lo saben. Entienden que en cada enfrentamiento, las autoridades solo aparecen después de que el polvo se asienta, y solo para contar los cuerpos. El gobierno no está para proteger, solo para documentar la carnicería. Cuando finalmente se pronunció la Fiscalía General del Estado, su única aportación fue minimizar el incidente con su ya famoso "no es reciente", como si el tiempo fuera el factor clave para medir la importancia de una masacre. Imaginen un escenario similar en otro país. Una guerra abierta entre dos organizaciones criminales poderosamente armadas, sin ninguna respuesta gubernamental. Las alarmas sonarían en todas partes. Sin embargo, en México, parece que la inacción es parte del protocolo. En este contexto, la seguridad es un mito, una promesa rota que nadie cree ya. El Estado está presente solo en los mapas, no en el terreno. En lugares como Coyame, las autoridades son una entidad abstracta, mencionada solo en discursos vacíos y comunicados de prensa redactados desde cómodas oficinas a cientos de kilómetros de distancia. Esto nos lleva a una pregunta aún más perturbadora. ¿Se trata de ineficiencia o de complicidad? En un enfrentamiento de esta magnitud, con armas de guerra dignas de un ejército regular, ¿cómo es posible que ninguna autoridad se haya enterado o haya intervenido? Las teorías abundan, desde corrupción sistemática hasta miedo absoluto a enfrentarse con cárteles mejor armados que el propio ejército. ¿O será que algunos prefieren mirar para otro lado, a cambio de un salario extra? En un país donde las balas hablan más fuerte que los discursos oficiales, el enfrentamiento entre la Malliza y la Línea en Coyame, Chihuahua, no es un hecho aislado, es una constante que se repite con la precisión de un reloj macabro. Dos cárteles, un territorio estratégico, millones de dólares en juego, y cero respuestas por parte del Estado. Lo ocurrido en Coyame es una pieza más en el rompecabezas sangriento de la guerra por el control del narcotráfico en México. No es una pelea improvisada, ni una riña entre pandillas, como algunos medios quieren minimizarlo. Es un conflicto armado no oficial, una guerra comercial con fusiles automáticos, donde la victoria no se mide en conquistas políticas, sino en rutas aseguradas y cargamentos entregados. Coyame no es solo un lugar en el desierto, es un punto estratégico clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Controlar esta región significa tener acceso directo a las rutas más rentables del narcotráfico. Aquí, cada carretera, cada pueblo y cada paso fronterizo es una mina de oro, siempre y cuando sobrevivas lo suficiente para explotarla. Esta lucha territorial no es nueva. Desde hace décadas, Chihuahua ha sido el escenario de una guerra brutal, donde la Línea y la Malliza compiten por el dominio absoluto. Los habitantes locales viven atrapados en una tierra de nadie, un infierno fronterizo donde la ley no llega y la justicia es tan ilusoria como un oasis en el desierto. El enfrentamiento de diciembre de 2024 no es una excepción, es la regla. Las balas son el lenguaje del poder en esta región.
y los cárteles se comunican con un vocabulario mortal, escribiendo su historia con plomo caliente y cadáveres abandonados en las camionetas. Mientras las autoridades intentan minimizar los hechos o simplemente ignorar la realidad, los habitantes de Coyame enfrentan una situación más cruda que cualquier declaración oficial. ¿A quién llamar cuando las balas vuelan? ¿De qué sirve un número de emergencia que nadie responde? En un lugar donde los enfrentamientos son cotidianos, la vida se mide en minutos y la seguridad es un mito desgastado. Los niños crecen escuchando disparos en lugar de cuentos, y los adultos viven con una certeza: la muerte puede llegar en cualquier momento, ya sea por estar en el lugar equivocado o simplemente por existir en un territorio maldito por su geografía. El gobierno, cuando se digna a hablar, se limita a declaraciones vacías y predecibles. Se está investigando. El video es antiguo, o el siempre confiable: estamos trabajando para garantizar la seguridad de la región. Pero todos saben que no es cierto. Los únicos que trabajan con dedicación son los cárteles, y lo hacen día y noche. En este contexto, el Estado no es una autoridad, es un personaje secundario en un guión escrito por el crimen organizado. La Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal se convierten en espectadores pasivos, apareciendo solo para contar cadáveres y redactar comunicados irrelevantes. Aquí, la verdadera ley la dictan los rifles de asalto y las armas automáticas. La justicia llega en forma de ejecuciones sumarias, y la soberanía es solo un concepto vago que no tiene cabida en un territorio donde el Barrett 150 es más respetado que cualquier insignia gubernamental. El gobierno no controla Chihuahua, sobrevive a Chihuahua. Las decisiones políticas no importan cuando los cárteles son los que deciden quién vive y quién muere. En un juego donde los territorios se conquistan con sangre, el poder se mide en cartuchos vacíos y no en leyes escritas en papel. Lo más aterrador de esta historia no es lo que pasó, es lo que seguirá pasando. El enfrentamiento en Coyame es solo un episodio más en una guerra que parece no tener fin. La Malliza y la Línea seguirán luchando, y nuevas facciones entrarán en el juego, siempre hambrientas por controlar las rutas más lucrativas. Mientras tanto, el gobierno seguirá jugando a ser ciego, declarando que todo está bajo control, aunque lo único bajo control en Chihuahua sea el flujo constante de cargamentos de droga hacia Estados Unidos. La guerra continuará, porque los intereses son demasiado grandes y las vidas humanas demasiado baratas. En Coyame, la guerra no es noticia, es rutina. Las balas no discriminan, y los enfrentamientos no tienen fecha de caducidad. Los cárteles seguirán peleando por el control, y el Estado seguirá sin aparecer, hasta que la realidad explote una vez más en forma de videos filtrados y cuerpos abandonados en camionetas. Porque aquí, la violencia no es un accidente, es un modelo de negocios. El crimen organizado no es una anomalía, es el sistema operativo de una región olvidada por su propio gobierno.